Cordial saludo, somos estudiantes del curso de Psicología Social de la UNAM. Mi nombre es Tania Alejandra Guerrero Torres y junto a mis compañeras Lauren Charibe Leño Flores, Angeli Durán Estrada, estaremos compartiendo esta grabación en la que abordaremos la siguiente pregunta. Desde mi rol como futuro psicóloga social, ¿cómo puedo aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las tres lecturas a las realidades sociales de mi comunidad? Esperemos que sea un espacio enriquecedor de aprendizaje y reflexión. Desde mi rol como psicóloga, como futura psicóloga social, considero que las ideas trabajadas en las tres lecturas pueden aplicarse a una problemática muy presente en mi comunidad, lo cual el aumento de consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes. Primero, siguiendo a Barrero 2017, entiendo que muchas veces la psicología en Colombia se ha mantenido en un plano academicista sin responder a los problemas reales. El consumo de sustancias es un fenómeno social complejo que no puede abordarse solo desde modelos externos o desde un enfoque clínico individual. Se requiere una psicología situada que reconozca factores como la falta de oportunidades, la violencia o la desigualdad que están influyendo en los jóvenes en nuestra comunidad. Ok, dando seguimiento a lo que dijo la compañera Tania, puedo decir que su contribución fue muy pertinente, muy crítica, ¿verdad? Fue muy sustanciosa, pero también me gustaría como que complementar su idea diciendo o apoyándome en el texto de Edgar Barrero Cuellar, perdón, titulado El Imperio Academicista por encima de la realidad histórica. Y es que en este texto nos ofrece una mirada muy demoledora, pero muy necesaria, ¿verdad? Entonces, en mi rol como futuro psicólogo social debe, debe ser más que todo de un investigador comprometido con la realidad y la historia concreta de mi comunidad, o sea, negándome a reproducir una psicología que funciona como un engaño al darle la espalda al país. O sea, contextualizando un poco, podemos decir que Barrero es muy contundente al demostrar que la psicología en Colombia, desde su llegada institucional en 1947, ha vivido en un estado de descontextualización sociohistórica. Entonces llegó en un año de violencia atroz y desde entonces esta disciplina o la disciplina hegemónica ha mirado sumisamente, por así decirlo, hacia los modelos teóricos de Estados Unidos y Europa, ignorando sistemáticamente los problemas estructurales que han constituido nuestra subjetividad, ¿verdad? Entonces, problemas como la violencia política, la corrupción, la impunidad, el conflicto armado, la desigualdad han sido objeto de interés para la gran mayoría de los pueblos de investigación acreditados en el país, como lo demuestran los datos de conciencias analizados en la lectura. Entonces, el resultado viene siendo, como afirma Barrero, una psicología que a menudo es vista como un engaño, entonces es irrevelante o irrelevante, perdón, eh, para las mayorías y desconectada de sus propios dolores y luchas. Entonces, en mi comunidad, esta desconexión es palpable. Vemos como problemas que son consecuencias desde directa, más que todo, de la desigualdad o la violencia estructural, son diagnosticados y tratados como si fueran fallas individuales. Entonces, propongo dos ejemplos muy claros y es el desempleo, que es un problema a nivel nacional y está directamente ligado a la estructura económica y a la falta de oportunidades. Entonces, este problema es como que es tratado por algunos enfoques psicológicos como si fuera una falla individual. No sé si ustedes pues han escuchado que muchas veces se le dice a la persona es que le falta motivación para buscar un empleo, que debe mejorar su actitud positiva para buscar un empleo, o incluso lo relacionan con la resiliencia, y jamás cuestionan el sistema que no genera un empleo digno, ¿verdad? Entonces de esta manera, pues la psicología termina culpando a la víctima y adaptándola, perdón, a una realidad precaria. Entonces, lo mismo ocurre con la inseguridad. Digamos, cuando un joven de mi barrio roba, por así decirlo, la respuesta psicológica tradicional se enfoca más que todo en diagnosticar un trastorno de conducta, ignorando, digamos, por completo la red de problemas estructurales que lo empujan a esa situación, como lo son la desigualdad social, la falta de educación o la corrupción política que a veces desvía recursos que de bienestar destinados a esas personas. Entonces, yo digo que al psicologizar el problema se oculta la falla política y social de fondo. Entonces, esta práctica no solo es ineficaz para solucionar el problema real,
sino que, como señala el autor, termina encubriendo las verdades o las verdaderas causas y ayudando a mantener el orden social injusto, ya que el foco se pone, digamos, en corregir al individuo y no en transformar las estructuras que lo oprimen. Entonces, por lo tanto, mi aplicación práctica de esta lectura es clara. Mi rol no puede ser el de un simple técnico que aplica teorías importadas acríticamente, ¿verdad? Al contrario, pues debo investigar lo históricamente negado de lo que tanto nos habla la lectura. Debo utilizar mi formación para indagar precisamente en aquellas problemáticas que la psicología hegemónica ha ignorado. También se debe, digamos, producir un conocimiento propio y situado. Yo digo que en lugar de limitarse a consumir teorías foráneas, mi deber es contribuir a la construcción de un conocimiento que nazca desde adentro, desde abajo, es decir, desde las problemáticas reales y sentidas por mi gente. Esto implica pues un desmontaje crítico del conocimiento que nos ha colonizado para poder generar uno pues que sea verdaderamente pertinente. También me gustaría resaltar que hay que romper el imperio academicista. Digamos, debo resistir la presión de investigar temas solo por su prestigio en el circuito académico internacional, que a menudo son irrelevantes para mi contexto. Mi compromiso ético, por así decirlo, debe ser con la relevancia social de mi trabajo, no con la acumulación de publicaciones en sistemas que perpetúan la dependencia colonial. Y entonces puedo decir que en resumen de esta lectura, aplicando las ideas de Barrero, mi función como psicólogo social es negarme a ser cómplice de este engaño. Debo asumir la responsabilidad histórica de enraizar mi práctica en la realidad de mi comunidad, para que la psicología deje de ser un saber ausente y se convierta en una herramienta real para la comprensión y transformación de nuestro entorno. Bueno, siguiendo ya un poco el contexto de mis dos compañeras, como futura psicóloga, podemos aplicar también en las lecturas de Martín Varo y Ovejero, haciendo análisis crítico de la realidad social. ¿Cuál es la realidad social? La que muchas veces vivimos en nuestras comunidades. Por lo menos acá en mi comunidad se ve mucho la drogadicción, demasiados jóvenes drogándose, metiendo vicio, robando, etcétera. Y, o sea, como que de una se decrimina el vicioso, pero no discriminan de pronto al que la maneja, al que la vende o al que la fabrica, sino solamente discriminan al que la está consumiendo. Y analizando también la realidad social de manera crítica, consideramos factores como el poder, la opresión y la que más se ve, que es la desigualdad, influyendo conducta y bienestar de las personas, haciendo intervenciones efectivas, abordando mucho los problemas sociales y poniendo en desventaja a las personas que se encuentran en tales condiciones, negando muchas veces sus derechos sin poderlos ayudar a abordar la problemática. Como argumento, explicando lo de la psicología en el enfoque académico, que es el que más impacta la comprensión de los problemas sociales, ya que nos permite adoptar enfoques más cercanos a la realidad social, nos ayuda a considerar las perspectivas locales mejor y haciendo participaciones activas en las comunidades. Dando un contexto histórico de las lecturas y conociendo la importancia de comprender en el contexto histórico y social en la psicología, aplicando y analizando cada uno de estos eventos históricos y las dinámicas sociales en las que ha influido la realidad actual, permitiendo diseñar las intervenciones y contextualizando los contextos. Desde la problemática de Martín Varo 2006, la psicología de la liberación nos recuerda que no podemos ser neutrales frente a estas realidades. El consumo de sustancias no es solo una problemática personal, sino también un reflejo de contexto de exclusión, de pobreza, de desesperanza. Como psicóloga social debo asumir un compromiso ético-político
acompañando a jóvenes en proceso de conciencia crítica y promoviendo alternativa de una vida más saludable y justa. Ok, siguiendo lo que dice Tania, también quisiera centrarme en el llamado a la acción que nos hace Ignacio Martín Baró en su texto Hacia una psicología de la liberación. Su propuesta me interpela directamente y me obliga a afirmar que mi rol como futuro psicólogo social no puede ser el de un observador neutral, como lo acaba de decir la compañera Tania, sino el de alguien que asume una praxis comprometida para contribuir a la liberación real de mi comunidad. Entonces, para lograrlo, Martín Baró nos deja una hoja de ruta muy clara en las lecturas, ¿verdad? Que se materializa en tres tareas urgentes y concretas que debo aplicar en mi entorno. Entonces, la primera tarea es la recuperación de la memoria histórica y en mi comunidad a menudo escucho frases como es que esto siempre ha sido así, o es que ya no se puede hacer nada para cambiarlo. Es como una especie de fatalismo que nos hace aceptar la desigualdad o la violencia como si fuera parte inevitable de nuestro destino. Entonces, esta amnesia histórica, como reforzada por un discurso dominante que nos obliga a vivir en un presente sin raíces, nos impide encontrar tanto el origen de nuestros problemas como la fuerza de nuestra propia identidad. Por eso mi aplicación directa de esta tarea consiste en facilitar procesos que ayuden a recordar, pero no cualquier pasado, no recordar cualquier pasado, sino uno que sea útil para el presente. En la práctica, esto significa, por ejemplo, organizar círculos de palabras donde los fundadores de nuestra comunidad, esas personas mayores que son la fuerza viva de nuestra historia, puedan compartir sus relatos. Pero tampoco se trata solo de un ejercicio de nostalgia, se trata de recordar activamente cómo se unieron para enfrentar las dificultades del pasado. Y esto lo digo desde mi experiencia propia. ¿Por qué? Porque pienso en algo que me ha afectado directamente desde que tengo memoria y es la lucha por la pavimentación de nuestras calles. Esto no es para nosotros una queja, es una herida visible en nuestro barrio que se ha vivido en carne propia. Digamos, mi comunidad por su ubicación, pues recibe todo el agua que baja desde arriba y se queda atrapada ahí, lo que obviamente trae malos olores y accidentes por los escombros que deja. Entonces recuerdo perfectamente que cuando estudiaba en el bachillerato, la frustración esa de llegar tarde a la escuela por culpa del barro es un problema que de todas maneras hoy sigue afectando a quienes salen a trabajar y a quienes salen a estudiar. Y lo más doloroso es que aún sabiendo todo esto, las estructuras de poder como la alcaldía se han quedado de brazos cruzados, por así decirlo, pero nosotros no. También recuerdo cómo mi comunidad ha llevado esta necesidad a las reuniones de la Junta de Acción Comunal, hemos llamado a las emisoras locales y se ha puesto también sobre la mesa a cada candidato que viene a pedir un voto en época de elecciones. Entonces, mi lucha y las de mis vecinos, por así decirlo, ya es parte de una historia de dignidad que el poder se niega a ver, la verdad. Y veo, y aquí es donde veo la otra cara de esa memoria histórica. No solo el abandono, no solo pues la del abandono, sino la de nuestra propia fuerza. Porque ante el olvido puedo decir que nosotros respondemos con acción. Nosotros mismos hacemos la limpieza, quitamos los escombros y recogemos todos los residuos sólidos que quedan atrapados ahí para desecharlos pues, en un lugar adecuado. Entonces, cuando Martín Baró habla de recuperar la memoria histórica, para mí significa precisamente esto, reconstruir el relato de nuestra propia insistencia y dignidad. Significa recordar no solo el problema, sino sobre todo nuestra capacidad de organización y nuestra solidaridad como comunidad, ¿verdad? Entonces, al hacer esto, le damos un golpe directo al fatalismo que critica la lectura. Demostramos con nuestra propia historia que la imagen de una comunidad pasiva es falsa. Para mí, recordar esta lucha no es para lamentarnos, la verdad. Es solo para darnos cuenta de que si hemos sido capaces de mantener viva esta exigencia y de actuar por nuestra cuenta durante tantos años, a pesar de las promesas incumplidas. La otra tarea urgente es la desideologización del sentido común. Mi comunidad, como tantas otras, vive sometida a la mentira de un discurso dominante que disfraza la realidad. Esto lo veo claramente cuando se culpa a un joven porque él, en la delincuencia, como vienen hablando mis compañeras, ignorando por completo la exclusión y las falta de oportunidades que lo rodean, que comentó la compañera Angeli. O cuando se dice que alguien es pobre porque es vago. Entonces, ocultan como las barreras estructurales que pueden estar impidiendo el progresar, ¿verdad? Entonces, esta psicologización de los problemas sociales es una trampa que nos mantiene divididos y enfocados en culpas individuales. Por eso mi rol es ayudar a rescatar la experiencia original de los grupos y devolvérsela como dato objetivo. En la práctica, esto se traduce en desarrollar talleres donde a partir de las propias vivencias de la gente analicemos críticamente esas ideas que repetimos sin pensar. Por ejemplo,
podemos tomar el problema del desempleo que venía hablando y en lugar de verlo como una suma de fracasos personales, analizarlos juntos como, o sea, analizarlos juntos cómo se conecta con la falta de inversión y las políticas económicas que nos afectan. Entonces, al hacer esto, ayudamos a que la comunidad confíe en su propio saber y comprenda las verdaderas raíces de su sufrimiento. Finalmente, la tercera tarea es la potenciación de las virtudes populares. Yo digo que como psicólogos a menudo llegamos a las comunidades con un saber experto que sin querer desprecie la sabiduría y la fortaleza que ya existen allí. Ignoramos que a pesar de toda la opresión, nuestra gente ha desarrollado un inmenso potencial de virtudes para sobrevivir y resistir. Yo lo veo en mi comunidad todos los días, la inmensa solidaridad eh, en los momentos difíciles, como el que les comenté sobre la pavimentación y la capacidad de sacrificio por el bien común. Entonces, mi rol entonces es dejar de mirar hacia afuera buscando modelos y en cambio convertirme en un catalizador que ayude a que esas fortalezas se reconozcan y se potencien. Esto significa, por ejemplo, identificar y apoyar las redes de cuidado que ya existen, por ejemplo, las ollas comunitarias que hay aquí en mi comunidad, entonces identificarlas y apoyar esas redes. Se trata de construir desde la riqueza de mi pueblo, no desde sus carencias, apoyando esas formas de organización que demuestran una capacidad inagotable de resistencia y esperanza. Bueno, y aquí como ya lo dijeron mis compañeras también y argumentando un poquito, como psicóloga, lo que analizo críticamente entre la relación de psicología y sociedad, como lo decía mi compañera, por lo menos acá también en el barrio también tenemos el problema de la pavimentación y que cerca del barrio de nosotros está el acueducto, entonces cuando no están pendientes, el agua se bota, la calle se nos inunda absolutamente toda. Y acá simplemente se da el hecho de que porque esa cuadra, digamos, no votó por tal alcalde que ganó. Entonces, esa cuadra no merece nada, porque aquí se da exactamente aquí. O como también, no, porque él no votó por mí, él no merece trabajo. Eso se da aquí en mi pueblo y es uno de los factores que más afectan a la comunidad, porque sencillamente, o sea, todo el grupo político que no apoyó a tal alcalde se encuentra desempleado y sin cualquier apoyo directamente de la alcaldía. Que no es lo que de pronto pronuncian o prometen en sus campañas. Excelentes aportes, compañeras. Tomando como referencia a Ovejero 2011, la psicología social crítica nos invita a analizar cómo se construyen las narrativas en torno al consumo de drogas. Muchas veces los jóvenes son estigmatizados, lo que genera más exclusión desde enfoques como el constructivismo social, que podemos trabajar en la creación de nuevas narrativas colectivas que resalte la resiliencia, el apoyo comunitario y una posibilidad de construir proyectos de vida diferentes. Yo puedo decir que en conclusión abordar el aumento del consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes requiere que la psicología se aleje del academicismo, que asuma un compromiso social y transforme las narrativas de exclusión en algo que llamado, en una palabra llamada grande esperanza y un cambio para nuestros jóvenes. Ok, compañera. A mí también me gustaría proponer un argumento más como una reflexión que nace de ver la realidad de mi comunidad todos los días y es esta. No podemos entender el miedo y la parálisis que aún se siente en tantos rincones de Colombia sin reconocer que la psicología hegemónica, al ignorar la estética de lo atroz que se consolidó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se convirtió en un engaño cómplice del silencio, ¿verdad? Lo digo porque aquí en mi comunidad el horror no es una estadística ni un titular de prensa, tiene nombres y apellidos. He escuchado muchísimos relatos de familias que salieron de su lugar de origen y llegan y llevan consigo ese dolor que los marcó. Entonces, es la historia de esos jóvenes que cayeron en las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos, un fenómeno que, como señala una de las fuentes, se disparó en el 2002 y 2008. Entonces, estos crímenes no fueron accidentes de la guerra, fueron parte
de una ética de la barbarie, donde la vida de ciertos jóvenes no valía nada frente a la necesidad de mostrar resultados. Y mientras el ejército de Colombia asesinaba a estos jóvenes para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combates, ¿dónde estaba la psicología que nos enseñaba? Porque sí, estaba, como denuncian los textos, pero mirando para otro lado, enredaba, como decía la compañera Tania, estaba era enredada como en lo académico, en sus laberintos teóricos importados, construyéndose pues a espaldas de la realidad histórica del país, como venimos hablando. Entonces, para mí, se dedicó más que todo fue a patologizar la tristeza, se dedicó más que todo a patologizar, sí, la tristeza o la rabia de las familias, pero nunca se preguntó por las estructuras políticas que permitieron y justificaron esa masacre. Entonces, ese sí fue un engaño bastante, porque hacernos creer que el problema era individual, cuando en realidad era un proyecto de poder que necesitaba naturalizar el horror. Entonces, por eso como futuro psicólogo social, mi rol no puede ser el de simplemente adaptar a mi comunidad a este trauma. Mi compromiso ético y político es precisamente subvertir ese legado. Significa usar el saber psicológico para desmantelar el miedo, para recuperar la memoria de esos jóvenes que nos quitaron y para ayudar a construir una paz que se base en la verdad y la justicia. En definitiva, pues negarme significa como que negarme a ser parte del engaño y en cambio proponer o poner la psicología al servicio de la dignificación de la vida que este sistema en su momento más oscuro pues intentó arrebatarnos. Entonces, no sé si quieren debatir algo frente a este último argumento, o si ya todo ha quedado claro de que si la psicología literalmente de verdad se construyó ignorando, como dicen los libros, nuestras realidades y eso como que nos deja mucho que pensar y reflexionar nosotros como futuros psicólogos en como más que, como quien dice, involucrarnos desde abajo, porque si no se contextualiza el fenómeno estudiado, no podemos literalmente proponer alternativas eficaces. Eso comprendo yo, ¿no? Sí, exactamente, compañera. También puedo resaltar que es importante brindar un acompañamiento psicosocial, brindar apoyo a las comunidades, a jóvenes consumidores, tal como también lo menciona la compañera Angeli, a familias, porque como todo viene desde casa, con orientación psicológica, tener una escucha activa y una red de apoyo que fortalezca más la resiliencia. Desde la psicología social crítica es importante dejar de ver al joven como delincuente o como caso perdido. Es empezar a reconocerlo como un sujeto con capacidades como los tenemos todos, sueños y proyectos de vida. En resumen, más que castigar o señalar, se trata de acompañar, de fortalecer vínculos y abrir oportunidades reales para que los jóvenes encuentren un cambio diferente con respecto al consumo. Eso sería todo por aquí. No sé si mis compañeras quisieran decir otro aporte más y sería cerrar como tal. Considero que ya se trató todo desde una perspectiva bastante crítica y fundamentada. Entonces, por aquí, todo bien. Vale, muchas gracias.